Bien, buenos días. Muchas gracias a la Diputación de Cáceres por su invitación, por el cuidado con que nos ha tratado y sobre todo a ustedes por su asistencia, porque es importante no solo el que nos estén escuchando, sino sin duda el debate y las cuestiones que puedan surgir después. Bien, aunque tal vez, seguro que no cumpliré las expectativas por muchos motivos, pero tal vez inicialmente ya porque el título del panel parece que iba de manera concreta a medidas económicas. Y bueno, en 15 minutos intentar hacer pues una especie de enciclopedia de las mismas o una sistemática pues sería casi una tarea imposible. Y sin embargo yo creo que siendo eso una tarea sin duda precisa, en cambio, cuando hablamos de medidas económicas, cuando hablamos del futuro de nuestros pueblos, omitimos a veces algunas preguntas muy simples que pueden parecer a lo mejor elementales, pero que tienen bastante recorrido, que si nos detenemos un poco a reflexionar, y yo creo que el pensar despacio frente a pensar automático y en tiempos de prisa, en tiempos de teatralidad, pues al menos creo que es una tarea que nos detenemos menos en ella, ¿no? Sin duda que lo que yo voy a hacer, lo que yo les voy a exponer, ni mucho menos agota esa cuestión. Pero me parecía oportuno, sobre todo en el campo de la despoblación, que creo que hay excesiva corrección política. Yo creo que lo mejor que puedes tener en la vida es un buen adversario, ¿no? Lo mejor que tiene el Madrid es el Barça y a la inversa para poder crecer, para poder estimularte, ¿no? Creo que se avanza más a través de preguntas, a través de dudas, que a través de certezas y aplausos. Entonces, bueno, sin querer hacer algo muy extraño, pero sí que creo que sería más interesante a lo mejor suscitar la crítica, que nos llevemos la contraria, que mostremos alternativas, que no que nos sumáramos de una manera unívoca en cosas que a lo mejor ya estuvieran trilladas. Bien, entonces, por ahí va un poco la cuestión en estos 15 minutos. Entonces, bueno, el punto de arranque yo creo que, reconociendo la tendencia que sin duda hay plural de cosas positivas, yo creo que hay muchas cosas que se han hecho mal, también porque el problema es difícil, tal vez no tenga solución, tal vez, como dicen algunos, solo se pueda conllevar, o esa palabra, siempre se inventan palabras, no al hilo de esto, de ser resilientes, ¿no? No podemos frenar el envejecimiento, pero hay muchas maneras de envejecer, ¿no? Y yo creo que, pues eso, hay que buscar dentro de la dificultad un poco alternativas a esos lugares comunes, a esos tópicos y aprovechar, ¿no? Yo creo que ha habido una ineficacia de las medidas bastante grande. Ineficacia también de los que estamos en la universidad, de la investigación. Si sacamos la hemeroteca de las cosas que hemos publicado, que hemos escrito, pues alguna vez nos tendríamos que avergonzar, ¿no? Incluso sería bueno que alguien nos lo señalara. Pero como estamos más aquí hablando de cosas concretas, me centraré en el ámbito de la política aplicada. En mi territorio pues hay un plan de política demográfica y poblacional operativo desde el año 2000, lo pueden consultar en el Boletín Oficial de Aragón. Fue aprobado con el consenso de todos y no se reunió nunca la comisión que debía hacer el seguimiento, solo tuvo una interpelación en 2008 sobre qué pasaba con ese tema y fue objeto, eso sí, de muchos titulares, esa teatralidad que digo, pero luego no fue operativo, ¿no? Convendría preguntarse por qué eso fue así, Entonces, bueno, hay algunas lagunas que tienen que ver pues con eso. Si quieren, ya más actual, la ponencia del Senado también se ha aprobado por unanimidad, ¿no? Y el grado de divergencia política que hay incluso en el anterior Parlamento español y en temas territoriales era exagerado. Sin embargo, todo se aprobó por unanimidad y además son muchas páginas, ¿no? A mí eso me da cierta sospecha. Cuando te dan la razón así enseguida, pues me da la sensación de que no te toman en serio, ¿no? Cuando algo nos interesa, cosas como nuestros hijos, pues no hay con quienes más disputamos, ¿no? Porque sin duda que hay carga detrás que hay que profundizar. Entonces, bueno, ha habido, en Castilla y León también hay una agenda contra la despoblación, creo que es de 2005, pero aparte de unos ciertos informes, como se hace también en Aragón, como el significado de la palabra despoblación es tan amplio, podemos justificar cualquier medida que influya en la despoblación, y eso es así, pero si no la imbricamos, si no la ponemos en un contexto estratégico de análisis, de evaluación,
de saber a dónde queremos ir, de corresponsabilizarnos todos los agentes, pues aquello queda muy chato, sin profundidad, ¿no? Ha habido diagnósticos erróneos, también a la hora de evaluar. Hay cosas que son inevitables, que disminuya la despoblación si estamos en un país de viejos, aunque vivan muchos años, pues es lo que toca cuando ves la estructura de población de un determinado pueblo y predominan las personas mayores de 70 años, pues aunque sea un pueblo dinámico, es que va a perder población, es una aritmética elemental, ¿no? Junto a eso también ha habido un culto a lo sectorial, a la especialización por investigadores, por políticos, y sobre todo, que es al campo al que yo querría ir, estamos llenos de prejuicios, de cosas que damos por convalidadas, como decía al principio, sin preguntarnos por qué, si podría ser de otra manera, si en otro lugar lo hacen diferente. Bien, pues esto es lo que quería yo un poco contarles a ustedes en este tiempo. Bien, entre esas cuestiones que casi no se debaten, está una que de nuevo es muy elemental, muy simple la pregunta, pero es ¿qué es la despoblación? Aquí estamos de bastantes territorios, seguro lo que les contaba Francisco, que es más próximo a donde yo procedo, también Aragón, aunque más de la zona de Teruel, y es otro escenario diferente. Sin duda que tenemos muchas cosas que compartir, y muchos elementos, y muchas diagnosis, y muchas medidas. Pero la despoblación tiene significados muy alternativos. Si ustedes le dan una búsqueda en Google, seguro que les aparecerá Detroit, y Detroit, el área metropolitana, tiene 2 millones de habitantes, pero tiene también barrios desestructurados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la despoblación? Es un concepto que tiene muchos matices y que debe contextualizarse, ¿no? Pero hay otra pregunta que yo creo que la evitamos todavía más, porque la corrección política pues hace que no la planteemos, que es si la debemos combatir. Hay problemas que fácilmente decimos, ponemos dinero o mandamos a esta gente, o hacemos esta regulación, o ponemos un impuesto, y aparentemente parece que la terapia dará sus frutos. Pero el tema de la despoblación es que la manera de aparentemente solucionarlo es con personas que vivan allí. Y esto es un poco cuando nos gusta que algo esté bien, pero yo no me quiero manchar las manos, ¿no? Queremos que en los pueblos haya gente, pero yo vivo en la ciudad, o yo solo voy en los momentos bonitos, de fin de semana, de fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a mí me surge la duda, cuando queremos que alguien viva allí, ¿estaría yo dispuesto a asumir ese papel? ¿O con qué derecho le decimos a ese hijo que se decía antes que quiere ser artista? Pues dices, bueno, pues te tendrás que ir a Madrid o a donde sea, ¿no? O el que quiere hacer otra cosa, o el que no se lleva bien con su padre y no le queda más narices que irse, ¿no? Entonces, detrás de la idea de que haya gente, cuando a veces con medidas muy bien intencionadas, pero se ha exigido que las personas permanecieran allí como si tuvieran una cadena, un grillete del que no se pudieran mover, ¿no? Entonces, bueno, cuando debemos combatirla deberíamos preguntarnos, aquellas personas que salieron, que emigraron, desde luego que había una motivación o un impulso que te llevaba hacia afuera, que a veces había cosas que no había buenas en tu lugar de origen, pero muchas veces ha sido también por motivación, ¿no? Y entonces tenemos que ser un poco cuidadosos con las esferas de libertad, de realización personal, y plantearnos hasta qué punto, porque por mucho que hay consecuencias negativas de la despoblación, bueno, estas 2 preguntas se las desarrollo en el papel escrito que en algún momento la organización colgará como documentación, por no alargarme demasiado, esto se lo he desarrollado más de manera escrita en esas páginas. Entonces, bueno, hay argumentos ambientales, de cultura, económicos, muchos motivos para combatirla, pero también si hiciéramos el mapa nuevo de España lo haríamos de manera diferente. También habría argumentos para decir esto que nos ahorramos, esta capitalización por persona que surge de esta otra manera. Bueno, lo que sí que quería centrarme en estos minutos era en esta otra cuestión, de las que creo que dejamos más atrás. ¿Cuál es el tema principal con relación a la despoblación? Y aquí creo que hay 2 cosas también erróneas en que incurrimos. Primero, no es una estadística, no es un número. Cuando evaluamos si en Montánchez vivían, creo que ha habido momentos que han vivido 7.000 personas y ahora son 1.900, no debemos decir automáticamente que está peor. ¿Por qué? A lo mejor las personas que se fueron pues han tenido un futuro, no lo sé, ¿no?
Por otro lado, estamos comparando también escenarios distintos, lo que se hacía en aquella sociedad en los años 50 con lo que se hace 50 años después, ¿no? Pero sobre todo que el número tiene también sus trampas, ¿no? Cualquiera que sepa los empadronamientos, la inflación que normalmente tiene, los desfases que hay con el movimiento de migrantes. O sea, las estadísticas tienen también sus debilidades, pero sobre todo conceptualmente no debemos caer un poco ni en la erótica ni en la neurótica de las cifras, ¿no? Y luego también la nostalgia. A todos nos gustaría todo, pero cuando decidimos algo siempre hay una renuncia, ¿no? Cuando damos un salto siempre hay un poquito de inercia que nos lleva hacia atrás. Y sobre todo cuando emigramos, cuando cambiamos de residencia, pues parece que siempre añoramos algo, ¿no? Haciendo un ejemplo fácil, pues el que se casa o se empareja siempre añora la casa que deja, pero inevitablemente a la situación que evoluciona es mejor. Yo creo que la nostalgia, que queda muy bien en un sentido literario, en un sentido lírico, en un sentido es una sensibilidad, un sentimiento sin duda importante, pero no debe ser el que sirva para evaluar como criterio para juzgar, ¿no? Se ha tenido la oportunidad del libro de Sergio del Molino, La España vacía, que es un ensayo, yo creo que en unas partes discutible, pero a mí me gusta porque introduce sobre todo la dimensión psicológica en problemas que a veces solo los contemplamos de manera estructural, de manera macro, y trata mucho el tema de la nostalgia, ¿no? El gran trauma que él dice. Bueno, pues yo creo que la nostalgia tampoco, por mucho que nos ponga líricos, es la cuestión que tenemos que plantear, ¿eh? Bien, de todo esto, ¿qué es lo que creo? Allá, pues de lo que he leído, de lo que me he equivocado, de lo de que convivir con personas como ustedes, de ver también programas que se han llevado a cabo, ¿qué cosas creo que habría que cambiar? Y aquí, más que las cosas que habría que cambiar, yo creo que además porque vengo de un equipo de fútbol aficionado, que dices, bueno, no puedes cambiar la plantilla mediocre, pero a lo mejor puedes cambiar el espíritu, puedes cambiar el enfoque, puedes cambiar un poquito el estilo, ¿no? Pues por ahí van las cosas. Hay que hacer un cambio de giro en el fondo y en las formas, ¿eh? Con relación a las formas, lo aludía antes Francisco, tendría que ser interdisciplinar. Yo con algún plan que me ha tocado asesorar, pues el consejero de turno no quiere comparar con el otro. Esta es mi información o esta es mi área, para que se entere el otro, para que se ponga las medallas. También eso nos pasa en los investigadores. Yo ahora estoy trabajando pues con una ingeniera, con una geógrafa, y la verdad es que sacamos mucho más en común que cuando solo me junto con la gente que somos economistas, ¿no? Entonces, bueno, de la diversidad, de esa polinización cruzada, salen muchas más cosas, ¿eh? ¿Podías pulsar el triangulito? Este de aquí. Sí, porque cuando digo la cuestión interdepartamental o interdisciplinar, lo decía también antes, creemos que las cosas solo dependen de sueldos, de lo que nos darían los mercados, de beneficios, y eso es importante, ¿no? Todos trabajamos por un dinero. A veces creemos que depende de los gobiernos. Fíjate que no nos invierten, que la capital autonómica la ponen acá, que la infraestructura pasa por allá, que la autovía, que no sé qué. Bueno, sin duda que eso es importante, ¿no? Tener buenas pensiones, tener buenas infraestructuras, tener unos derechos reconocidos. Pero, sí, bueno, pues corro. Pero lo importante, siendo esos, son los valores. ¿Qué es lo que está de moda? ¿A dónde va la gente el fin de semana? ¿Por qué lo que se atascan son más los centros estos de compras que a lo mejor otro tipo de cosas? ¿Quiénes son los referentes en nuestra vida? ¿Cuántas series de televisión tienen el mundo rural como protagonista, ¿no? Entonces los valores no estamos tanto como en el mundo aquel de Delibes, ¿no? Que los personajes no querían que reconocieran que eran pardillos, pero sí que estamos todavía un poco en esa situación que lo rural no es tan interesante como... Aquí le das al este. Bien, entonces, como les decía, el giro tiene que ser también de un planteamiento integral, tiene que ser participativo, ¿eh? La escala tiene que ser local y esto tiene que ver con lo participativo. Por supuesto que hoy lo local está englobado en lo global, cualquier cosa de lo que nos sucede en un pueblecito pequeño depende de lo que pasa en Bruselas, del acuerdo entre Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero lo tienen que liderar las propias personas que hay allí. Hay pueblos que están muertos porque los propios habitantes que hay allí pues prefieren estar jugando al tute, viendo el serial o haciendo otra cosa. Y hay otros pueblos que, siendo menos gente, lo ponen en movimiento, ¿no? Bien, el recurso principal que se dispone siempre es el talento. El talento no es solo máquinas extrañas.
el talento pueden ser las recetas de un panadero, el talento puede ser el resinero que recuerda cómo se hace aquella tarea. España es un país que despreciamos la veteranía, la experiencia, y tenemos unos profesionales en una serie de trabajos que desde otros sitios los fichan, ¿no? Tiene que ser algo adaptado al contexto. Antes decía, lo que funciona en un pueblo en otro no, como eso que os decía de la paella, son muchos ingredientes y cada uno le da su toque. Por eso es tan importante ese liderazgo en esa forma participativa. Y estamos en un mundo global en el que la accesibilidad, la comunicación es importante. Bien, por tanto, y esto ya casi terminando, yo creo hace poco hemos tenido los Juegos Paralímpicos, ¿no? Y todos conocemos también, ya cada vez menos, la imagen típica pues, de alguna persona que tiene alguna deficiencia, que está lisiado y está en la puerta de una iglesia o está en la puerta del Mercadona, y otros que en cambio han estado ahí en Sao Paulo compitiendo, ¿no? La imagen que nos da, yo cuando en la facultad tengo un alumno que a pesar de una dificultad veo que se supera, me resulta mucho más atractiva, ¿no? Porque además pone en valor, pone en juego esa capacidad que él tiene dentro, ¿no? Ese talento. Yo creo que a mí me sabe muy malo cuando el gobierno de Aragón se junta con otros 9 del resto de España, cuando es la financiación autonómica y se enarbola la bandera de la despoblación, porque no es creer en ella, es aquí me viene bien esto, tengo esta baza. Cuando se va a Bruselas, pero es por ir a Bruselas a pedir fondos, ¿no? Y claro, alguno va allí diciendo, pues quién está peor, quién está más lisiado, a quién le tienen que ayudar más, ¿no? En cambio, ante los nuevos retos del siglo XXI, todo esto que dice la agenda europea, si se miran despacio, en los pequeños pueblos estamos mucho mejor que décadas atrás. Desde luego que no somos Hollywood, pero estamos bastante bien. La economía colaborativa está inventada en los pueblos hace años, todo esto que dicen del BlaBlaCar, el capital social que se dispone ahí, muchas mejores herramientas para hacer una economía sostenible, para mejorar el cambio climático, muchas cosas, plantear un envejecimiento activo, la enseñanza, si alguno ha tenido la suerte de estar tiempo largo en un pueblo, que mejor parque temático que ningún Euro Disney, y como aprendías muchas cosas directas del campo, de generaciones viejas con las que convivías. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que estamos descubriendo mediterráneos que tendrían mucha capacidad si aplicamos pues ese talento, ese liderazgo local, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, frente a estos retos, yo creo que podemos ser un territorio atractivo, incluso sexy, cada uno con su pequeña cosa, uno tendrá, pues a lo mejor será más bajo, otro más alto, pero todos pueden hacer algo para ser atractivos y aprovechar sus oportunidades, ¿no? Aquel libro tan bonito de Small is Beautiful. Bueno, esto ya más o menos se lo he contado, y si no, por no alargarme, pero creo que hay que cambiar y reconocernos, darnos caña entre nosotros. Muchas gracias.